Vamos a leer la palabra, se pueden quedar sentados porque voy a leer como unos 10 versos, pero quisiera que si pudieran por favor abrir su Biblia en Marcos capítulo 9, versos 14 al 24. Yo lo voy a leer en español y if you have your Bibles, you're going to follow along in English, okay? If not, you can follow along up on the screen here. Pero dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos 9, ahora sí, versos 14 al 24. Mark 9, verses 14 through 24. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Me toca hoy traer la palabra, obviamente, como estamos en el tópico de la familia. To bring the word today, as you can see, as we're speaking on the family. Y siempre los niños han tenido un lugar muy especial o muy único en mi corazón. And children have always had a special place in my heart. Y como acabo de leer aquí en esta porción, And as I've just read in scripture, si empezamos del principio de Marcos, o sea, del principio del capítulo 9, if we begin in the beginning of Mark chapter 9, se nota que Jesús acababa de bajar del monte de la transfiguración. it is noticeable that Jesus had just came down from the mountain of transfiguration. Cuando él se encuentra con esta multitud y este caos, When he's confronted with this multitude and chaos, había tanta gente discutiendo, there were a lot of people that were arguing, estaban los discípulos y algunos escribas, the disciples and some scribes. había un joven en crisis y There was fuera a- de control, There was a young man in crisis and out of control, y había un padre desesperado. and there was a desperate father. Este joven, la historia no nos relata cómo él llegó a estar en este estado, The story doesn't tell us how this young man became or got to this place, pero sin embargo nos dice que había sufrido desde niño. but it does tell us that the young man has suffered from a child. Tenía un espíritu mudo He had a mute spirit, y con todo lo que le sucedía no se podía comunicar con sus padres. and with everything that he was going through, he could not communicate with his parents. Y en otras versiones de esta historia dice que era sordo mudo. In other versions of the story, it says that he was deaf and mute. Imagínase la frustración de este muchacho de no poder comunicarse. Imagine the frustration this young man felt at not being able to communicate himself. No podía expresar sus temores, He couldn't express his fears, sus preocupaciones, his worries, su dolor, his pain, su aflicción. his affliction. Y en la misma escena tenemos un padre. And in the same scene, we have a father. El caos está a su alrededor. Chaos is around him. Otro intento de liberación resulta en fracaso. Another attempt to find freedom fails. Su hijo todavía en crisis. His child is still in crisis, Y está al punto de perder la última gota de esperanza and he's at the verge of losing hope cuando llega Jesús. when Jesus arrives. Pero cuando Jesús llega le hace una pregunta, ¿qué disputáis? But when Jesus arrives, he asks the question, what are you arguing about? Y la pregunta en sí quizás estaba dirigida a los discípulos o los escribas, And maybe the question was more towards the disciples and the scribes, pero este padre vio una oportunidad. but this father
saw a moment of opportunity. y habló sin perder ni un segundo. And he spoke without missing a beat. Y dijo, traje a ti mi hijo que está atormentado. And he said, bring my child who is tormented. Pero este padre no siempre era un padre quebrantado. But this father was not always heartbroken. En un momento era un padre esperanzado. He was a father of hope. Me imagino que cuando nació su hijo tenía todo tipo de sueños y planes para él. I imagine that when his child was born, he had dreams and plans for him. Y como todo buen padre se preocupaba por su bienestar. And like every good father, he worried about his well-being. Cuando pequeño, si comía bien, When he was young, if he ate well, si dormía bien, if he slept well, si todo estaba lo que él necesitaba. if he had everything that he needed. Se iban creando unas memorias tan bonitas. Memories were created beautifully. Como cuántos quizás se pueden identificar los que han últimamente tenido bebés. How many of you guys can identify the ones that have had babies recently? Su primera sonrisa, Their first su smile, primera palabra, their first word, sus primeros pasos, their first steps, su primer día de la escuela. first day of school. Pero un día algo sucedió muy inesperado. But one day something happened very unexpectedly. Su hijo dejó de hablar His son stopped talking. y empezó a tener unos episodios que lo hacían hacer cosas inimaginables. And he began to have episodes that would make him do things unimaginable. Imagínese el temor, Imagine the fear, las heridas que sufría este niño. the wounds that this child was facing. Sin embargo, el espíritu inmundo no podía acabar con el niño. But the worldly spirit could not finish with this child. Pero me imagino el padre que pasaba la noche sin dormir por velar a su hijo. And I imagine the father who spent all night without sleeping looking after their child. Y quizás perdió días de trabajo por no dejar ese niño solo. And maybe he lost days of work to not let this young boy be alone. Entonces siguió los episodios And the episodes continued. y ya este niño no era niño, And this young boy was no longer a boy. sino que era un joven Now he's a young man que todavía estaba en este estado de crisis. who was still in the state of crisis. Los niveles de ansiedad y temor tuvieron que estar a un nivel tan extremadamente alta The levels of anxiety and fear must have skyrocketed que hasta el punto que el papá estuvo en un momento de desesperación. to the point where the father found himself in a moment of desperation. Y como dice la escritura, no era algo breve, And like the scripture says, it was not something short. no era una simple etapa que estaba pasando, It wasn't just a phase he was going through, sino era años de estar en un círculo vicioso. but it was years of being in the same vicious cycle. Y este padre aparentemente lo había tratado todo, And this father apparently had tried it all, hasta la religión. even religion. Pero en verdad la religión o los religiosos But in reality, religion or the religious tampoco podían con la situación del niño. could not with the situation of the young boy. ¿Hay alguien aquí que quizás se puede identificar con este padre? Is there someone here who can identify themselves with this father? Los padres invertimos todo lo que somos para nuestros hijos. As parents, we invest everything that we have for our children. Pero ¿qué sucede cuando este niño, esta niña, But what happens when this young boy or young girl que antes te adoraba y quería estar constantemente con uno, who adored you before and loved to be around people comienza a tener actitudes contrarias a lo que le enseñamos? begins to have attitudes contrary to what we have taught them? Ya no quiere el abrazo y el beso de papá o mamá. They no longer want the hug or the kiss from mom or dad. Ya no le interesa tu opinión. Your opinion no longer matters to them. Cuando te sube el tono de voz y te falta respeto. When they raise their voice and they're disrespectful towards you. Cuando su forma de vestir o de hablar When their form of dressing or speaking o su forma de actuar no reflejan los valores que le enseñamos. or their form of acting does not reflect the values that are instilled in them. Y por más que uno quiere, no se logra que este joven vuelva en sí. And as much as you may want, you're not able to get this young man to come back to be the person you raised. Y como le dije, no era solamente una etapa, And like I said, it wasn't just a phase. no era meses, It wasn't months. era años de ver su hijo amado deteriorando cada día más y más. It was years of seeing his child's health deteriorate every day more and more. Todos los consejos no daban resultado. And the counsel received did not produce any results. Las visitas al médico, al psicólogo The visits to the doctor, the psychologist, y hasta la iglesia and even to church, no daban resultado. they produced no results. A ese punto había llegado este padre. To that point, the father reached. En este momento se encuentra con Jesús.
But in this moment, he finds himself with Jesus. Y cuando Jesús ve la necesidad, le dice la palabra traérmelo. And when Jesus sees the need, he says, bring him to me. Y con eso se puede predicar otro mensaje. And that's a whole nother message. Y Jesús quizás podía ir donde el joven, pero él quería una acción de ese padre. And maybe Jesus could have gone to the young man, but he wanted the father to take action. Pero aún a los pies de Jesús, la situación aparentemente se pone peor. But even at the feet of Jesus, the situation worsened. Porque si se recuerdan en verso 20 dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, Because if you remember, verse 20 says, when the Spirit saw Jesus, lo sacudió con violencia. he was shooken with violence. ¿Cómo puede ser que se ponga peor? How could it be that he gets worse? ¿Será que había otro propósito envuelto? Maybe there was another purpose involved. Y Jesús, como era experto en hacer preguntas, And Jesus, since he was an expert in asking questions, le hace una segunda pregunta. he asks a second question. ¿Cuánto tiempo hace que está así? How long has it been that you've been that way? Y el padre básicamente le repite como el cuento otra vez. Es que él lo sacude y es tan violento, le repite todo otra vez. And the father repeats the story all over again, is that he's shaken and he's violent, and he repeats it all over again. Pero él añade esta parte de la petición. But he adds this part of the petition. Pero si puedes hacer algo, But if you can do something, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. have mercy on us O and sea, help us. este proceso de preguntas In other words, this process of questions, era un proceso de descubrimiento que Jesús llevaba a este papá. it was a discovery process that Jesus was taking this father on. Porque ya él no está pidiendo ayuda solamente para su hijo, Because now he's no longer asking for help for his child, sino que él dice, ten misericordia de nosotros. but he says, have mercy on us. Ahí él reconoce que él también está en crisis. There he recognizes that he is also in the midst of the crisis. Y Jesús le dijo, quizás me imagino, me meto en la escena como el pastor, And Jesus says, and I imagine this, I'm going into the scene, me estás haciendo la pregunta equivocada. you're asking me the wrong question. La verdadera pregunta es The true question should be, si tú puedes creer. if you can believe. Porque en verso 23 dice, si puedes creer, Because verse 23 says, if you can believe, al que cree, to him who believes, todo le es posible. everything is possible. En otras palabras, In other words, esta situación que tú ves con tu hijo, this situation that you're seeing with your child, para mí esto es una solución fácil. for me it's an easy solution. Pero tu nivel de fe But your level of faith, es un problema más serio que yo quiero bregar con eso. it's a more serious problem that I have to deal with. Porque muchas veces como padres estamos buscando desesperadamente algo para nuestros hijos. A lot of times, like parents, we're looking desperately for stuff for our children. Pero en realidad la persona que quizás necesita la mayor ayuda somos nosotros los padres. But in reality, the people that need the most help is us, the parents. En esta escena habían dos pacientes. In this scene, there were two patients. Había una crisis de fe en este hombre There was a crisis of faith within this man, y Jesús entra en un diálogo con él and Jesus enters into a dialogue with him para traerlo al momento de reconocer la necesidad que existía en él. to bring him to the point of recognizing that there was a need within him. Quizás muchos no saben Maybe some don't know que yo soy nurse practitioner. that I'm a doctor. Y cuando yo llegué a Tampa, And when I arrived here in Tampa, me tocó trabajar en una clínica de neurología. I began to work in a neurology clinic. Y en esta clínica venía todo tipo de padres con problemas con sus hijos. And in this clinic, parents would come with their children with all types of problems. Y yo escuchaba muchas cosas tan tristes. And I would hear a lot of sad things. Y mientras yo preparaba este mensaje, And as I prepared this message, se me vino a la mente dos casos en particular. I remember two specific cases. Y era una mamá que trajo su niño como de 8 años más o menos. And it was this young woman who brought her son around 8 years old. Y cuando vienen están en un punto de desesperación And when they come, they're in a moment of y desperation. empiezan a contar la razón por la cual están ahí. And they begin to share why they are here.
Y eso pues era parte de mi rutina, de mi día. And that was a part of my day, part of my routine. Pero en este día particular, But in this particular day, cuando esta mamá abre la boca para expresarse, when this mom opens her mouth to express herself, me quedé, how do you say? Sin palabras. I stayed without words. Porque esta mamá empieza a hablar de su hijo Because this mom begins to talk of her son de 8 años of 8 years old como si fuera un delincuente. as if he was a delinquent. Y empieza a hablar y insultar y decir cuánta cosa fea. And she's talking and insulting and speaking all these foul things about him. Y yo veía a ese niño que él seguía bajando la cabeza And I would see how this young boy would continue to lower his head. y bajaba los hombros. And he would lower his shoulders. Y como ese niño quería desaparecerse. And how this child wanted to disappear. Y yo trataba en mi mente And I tried in my mind de procesar lo que esta mamá me decía. to process what this woman was sharing with me. Y yo trataba como que bajarle un poco las revoluciones, como uno dice la mamá. And I tried to bring down the revolution within the mother. Como tratar de dirigir mis preguntas quizás un poco diferentes I tried to direct my questions maybe a little bit different para quizás ella cambiar el tono un poco, so that maybe she would change her tone a little bit. pero era una frustración increíble But it was a big y frustration. lo que ella no se fijaba And what she wasn't noticing que estaba hiriendo a su hijo. was that she was hurting her child. Y te enseñan en la escuela que el paciente es el que tú tienes que abogar para ellos. And they teach you in school that you have to defend the patient. Pero como le dije al principio, Dios ha puesto algo tan único en mi corazón para los niños But as I mentioned earlier, God has placed something unique in my heart for children que yo sentía dolor increíble por ese niño. that I began to feel horrible pain for this child. Y yo le dije, ok, mamá, está bien, déjame examinarlo. I said, okay, mom, it's okay. Let me examine him. Y empecé como a examinarlo And I began to examine him. y le dije, mira, mi amor. And I said, listen, love, Y yo dije, mírame, porque él look at estaba me. así. Because his head was down. Y le dije, yo sé que mamá quizás tiene que decir algunas cosas fuertes, I know that mom maybe has to say some strong things, pero yo sé but I know que tú eres un nene bueno. that you are a good boy. Hermanos, Brethren, si le digo que yo casi lloro con ese niño, if I tell you that I almost cried with this boy, porque de lo más profundo de su alma because from the inward part of his soul, salió un llanto he began to y cry, empieza a llorar y llorar. and he's crying and crying. Y le pongo la mano And I place my hand on him, y le miro a la mamá and I look at the mom, y le digo, and I say, esto tiene solución. this has a solution. Esto se puede remediar. This can be fixed. Esto no es algo que la medicina te va a resolver. This is not something that medicine is going to resolve. Y caso tras caso, And case after case, yo me pasaba aconsejando a los padres I would counsel the parents más que tratando a los hijos. more than treating their children. Había otro caso There's another case de una jovencita with a young woman, que vino y la mamá lo mismo. Yo no sé por qué esta niña está tan triste. and she came with her mom, and her mom, I don't know why this young woman is so sad. Yo no sé por qué tiene ansiedad. Dice que está ansiosa. I don't know why she's dealing with anxiety. She Si says ella that she's tiene anxious. todo, If she has it all, Yo le compro todo. I buy her everything. Y yo oía esto cita tras cita. And I would hear this appointment after appointment. Y en una de esas ocasiones, And in one of those occasions, yo pues quizás me iban a dar un regaño, maybe I was going to get in trouble, pero me tomé el atrevimiento. but I dared. Y yo le dije a la mamá, And I said, Mom, ¿sabes qué? you know what? Deja de comprarle las cosas. Stop buying them things. Y ella me mira, ¿y cómo así? And she looks at me and says, but what do you mean? Cuando usted la ve triste, When you see her sad, toma tiempo con ella. take time with her. Ella no necesita más vestido. She doesn't need more dresses. Ella no necesita otro celular. She doesn't need another cell Lo que phone. ella necesita es tiempo con su mamá. What she needs is time with Lo her que ella mother. necesita es una conversación para preguntarle, cuéntame hija, ¿por qué te sientes así? What she needs is a conversation with her mother to ask her, tell me, why are you feeling this way? Y mientras preparaba esto, And as I was preparing this, yo le decía, Señor, ¿qué nos quiere enseñar en esta etapa? Lord, what do you want to teach us right now? Y como la semana pasada el que el pastor hablaba sobre tomar la responsabilidad And last week, Pastor spoke on assuming responsibility en romper ciclos y patrones, and breaking cycles and patterns. me pregunto entonces,
¿cómo podemos poner orden I ask myself then, how can we put order en el caos que quizás estamos viviendo con nuestros hijos? in the chaos that we may be living with our children? Nuestros hijos, hermanos, necesitan estructura y expectativas claras. Our children, brethren, they need clear expectations and structure. Ellos necesitan conocer que hay consecuencias a nuestras acciones, They need to understand that there's consequences to the actions, sea positiva o negativa. positive and negative. Porque vendrán momentos donde tenemos que rendir cuentas. Because moments will come where we will be held accountable. Y escuché un comentario que estamos creando una generación débil And I heard a comment that we are raising a weak generation porque no saben tomar la crítica because they don't know how to accept criticism o la corrección en una forma saludable. or correction in a healthy way. ¿Cómo puedo retomar entonces la responsabilidad de la enseñanza de mis hijos? How can I retake the responsibility of teaching my children? Tenemos que crear un ambiente seguro donde la fe y la confianza es fomentada. We have to create a safe environment where faith and teaching comes together, Que nuestros hijos pueden ver la fe en acción. where our children can see faith in action, Que nuestros hijos aprenden que Dios desea una relación íntimo con ellos. where our children can learn that God desires an intimate relationship with them. Que cuando estemos en momentos difíciles tenemos un Padre bueno donde podemos acudir. That when we are in difficult moments, we have a good Father who we can run to. Que cuando ellos sienten que el mundo está en contra de ellos, That when they feel that the world is against them, que pueden conocer a Jehová Nisi, el que pelea por ellos. that they can get to know Jehovah Nisi who fights for them. Que cuando ellos ven una necesidad en su ambiente, en su hogar, en sus amigos, When they see a need in their surroundings, in their home, friends, que ellos pueden clamar a Jehová Jireh, mi proveedor. that they can call out to Jehovah Jireh, my provider. Que cuando se sienten que la ansiedad y la depresión quiere acabar con ellos, That when they feel when anxiety and depression wants to overtake them, que ellos pueden clamar a Jehová Shalom, él es mi paz. that they can call out to Jehovah Shalom, He is my peace. Que podemos crear un ambiente de comunicación abierta y seguridad emocional. That we can create an environment of open communication and emotional security, Mira, safety. hermano, esto conlleva intencionalidad en conversaciones. This takes a lot of intentionality and conversations. A usted y yo nos debe interesar qué mi joven opina sobre la intimidad fuera del matrimonio. We should care about what our children think about sex outside of marriage. Le tienes que hacer la pregunta si saben lo que es esto de confusión de género. You have to ask your children if they understand what it is to be confused in your gender. Le tienes que preguntar qué opinan sobre esto de LGBT movimiento. You have to ask them what their opinion is on the LGBTQ movement. Porque créame que el mundo lo quiere influenciar en todas estas áreas. Because believe me, the world wants to influence them in all of these areas. Pero es mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como padres But it is our responsibility as parents asegurar que estos principios estén alineados con la Biblia. to ensure that these principles are aligned with the Word of God. Como padres necesitamos estar preparados en tener conversaciones quizás un poco incómodas. Like parents, we have to be ready to have uncomfortable conversations. Y en esas conversaciones ser proactivos y no reactivos. And in these conversations, we need to be proactive and not reactive. Si su hijo confía lo suficiente en ti, hay que escucharlo. If your child trusts enough in you, we need to listen to them. Porque en Santiago 1:19 me dice, Because James 1:19 says, nos aconseja que seamos pronto para oír you should be quick to listen y tardo para hablar. and slow to speak. Si tu hijo se siente triste o rechazado o fea, lo que sea, lo que le diga, If your child feels sad or rejected or ugly, whatever they may feel, que tu respuesta esté basado en amor, that your response may be based on love, comprensión comprehension, y las verdades que están escritas en la Biblia. and in the truths that are written in the Word of God. Cuando dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, When it says that we were created in the likeness and image of God, tenemos que tomar una decisión de actuar con la fe que tenemos en vez de caminar en la incredulidad. we have to take on the challenge of walking in the faith that we have instead of walking in disbelief. Y quizás hay personas aquí que están viviendo su vida en la incredulidad. And maybe there are some of you here that are
living in disbelief. Le han creído las mentiras del enemigo You've believed the lies of the enemy sobre su vida o la vida de sus hijos. over your life, over the life of your children. Y créame que la incredulidad siempre va a existir hasta cierto punto. And believe me, disbelief will always exist to a certain degree. Pero como creyentes tenemos que ir cultivando esa relación con Dios y el Espíritu Santo But as believers, we have to cultivate that relationship with God and the Holy Spirit para que nuestra fe vaya aumentando so that our faith may increase y la falta de creencia o incredulidad vaya disminuyendo. and disbelief can decrease. Y tenemos que venir a los pies de Jesús y decir como este Padre, And we have to come to the feet of Jesus and say like this, Father, creo, I believe, pero ayuda mi incredulidad. but help my disbelief. En este caso, el joven fue liberado. In this case, the young man was set free. Él fue sanado, restaurado. He was healed, he was restored. Pero le hago una pregunta. But I ask you a question. ¿Qué sucede cuando el milagro aparentemente se tarda? What happens when the miracle takes a little bit longer than expected? O quizás no sucede la forma que pensamos. Or maybe it doesn't happen the way we think it should happen. ¿Puedes seguir creyendo? Can you continue to believe? ¿Puedes seguir diciendo Jesús sana? Can you continue to say Jesus heals? Él restaura? He restores. Él liberta? He sets free. Podemos decir con certeza, Can we say with certainty, venga tu reino, let your kingdom come, se haya hecha tu voluntad. let your will be done? Cuando miraba y como le digo, esta preparación me ha traído por unas memorias y cosas. Throughout this preparation, memories have surfaced. Pasé por Facebook I went on Facebook, y hay una joven que conocimos cuando nos mudamos aquí a la Florida. and there's a young lady that we met when we moved to Florida. Ella se llama Luz Miriam She's called Luz Miriam, y a ella le nació su segundo hijo. and her second child was born. Nació con una condición genética muy rara, rare. He was born with a rare genetic disease. Y cuando me cogió la atención el post de ella, And as I was looking, her post caught my attention. y era una pregunta, It was a question. y decía, ¿y si el milagro no habla? And it said, and if the miracle doesn't talk, Sino que Cristo ya habita en su silencio. but Christ already abides within the silence. Y puso, no todo milagro es visiblemente extraordinario. And she posted, not every miracle is extraordinary visibly. Porque si tú miras al niño, But because if you look at the child, tiene sus impedimentos. he has his impediments. Pero sin embargo, But nonetheless, ella escribía she was writing cómo a través de su hijo, how through her son, ella estaba viviendo she was living una experiencia extraordinaria, an extraordinary experience, viendo la gloria de Dios seeing the glory of God manifestada en una forma que no la había visto antes. manifest in a way she hadn't seen it before. Porque como Jesús le dijo al Padre, si puedes creer. Because like Jesus told the Father, if you can believe, Y le digo a usted hoy que me escucha, si puedes creer. I tell you today, if you can Al que believe, cree todo le es posible. to him who believes all things are possible. A veces creemos hasta ver el milagro Sometimes we believe until we see the miracle, y algunos reciben ese milagro. and some receive that miracle. Pero mientras esperamos, But as we wait, el creer en Dios te ayudará a seguir adorando. trusting in God will keep you worshiping. El creer en Dios te ayudará a vivir en paz que sobrepasa todo entendimiento. Trusting in God will allow you to receive that peace that surpasses all understanding. El creer en Dios te ayudará a seguir confiando en un Dios de poder. Trusting in God will allow you to continue to believe in a God of power. Y creer en Dios te ayudará a conocer más del carácter de Dios And trusting in God will allow you to know more of the character of God y ver su gloria revelada en el proceso. and to see His glory revealed in the process. Y quizás tú me dices, pero pastora, ya yo no tengo niños. And maybe you're saying, well, pastors, I don't have Pero children. en esta vida siempre cruzamos con niños, con jóvenes en necesidad.
But in this life, we're constantly crossing paths with children and young people who are in need. Quizás vas a servir en el ministerio de los jóvenes o de los niños. Maybe you'll serve on the youth ministry or the children's ministry. Quizás se va a encontrar con alguien en su trabajo que está teniendo problemas con sus hijos. Maybe you'll come across somebody at work who's having a problem with their children. Y si nosotros no creemos lo suficiente, And if we don't believe enough, ¿cómo podemos hablarle a otros how can we speak to others de un Dios que puede todo? of a God who can do Si it aún all? nosotros Even if us, estamos caminando en la incredulidad. with us walking in disbelief. Y esto aplica a cualquier situación que usted puede estar pasando. And this applies to any situation you may be walking through. De decirle al Señor, Saying to the Lord, creo, I believe. ayuda mi incredulidad. Help my disbelief. Sobre sus pies, mi Let's stand on our manos. feet. Aleluya. Wow. ¿Cuántos han recibido esa palabra en esta mañana? How many have received that word this morning? Yo no sé en qué momento de tu vida estás viviendo. I don't know what season in your life you're living. Si te sientes desesperado, If maybe you feel desperate, si te sientes sin respuestas, maybe you feel you're not receiving answers. ¿y qué hago ahora? And what do I do now? Déjeme decirle Let me tell you que si usted es padre o madre that if you're a father or a mother y no ha pasado por ahí, and you have not gone through there, va a pasar. you will go through it. Y si está pasando, And if you're passing through it, hay esperanza. there is hope. Hay esperanza. There is hope. Hay días que esa esperanza se ve muy lejos, There are days where the hope may seem far, como la de ese niño. like this young boy. Parece que los niños y las criaturas que se están yendo fuera de control. It seems like kids are just coming out of control. Pero tranquilo, But be still. tranquila, Be still. tranquilo. Tráelo a los pies de Cristo. Bring it to the feet of Jesus. Tráelo a los pies de Cristo. Bring it to the feet of Jesus. Y como dice la historia, And like the story tells, puede ser que aún al traerlo a los pies de Cristo, it might be that as you're bringing them to the feet of las Jesus, cosas se vean ponerse peor. things may seem to get worse. Pero a veces es buena señal que esas cosas se ponen peor, But it's a good sign when things get worse porque están a punto de ponerse mejor. because they're about to get better. Mejor. Better. Dígale a su esposa, si puedes creer. Tell your husband or your wife if you can Dile believe. que está a tu lado, si podemos creer, dígale. Tell your neighbor if you Si can podemos believe. creer, si podemos If you creer. can believe. Si podemos creer. If you can believe. Si podemos creer. If you can believe. Si podemos creer. If you can believe. Él es el Dios de milagros, He is the God of de miracles, señales, of signs, de maravillas. of wonders. Y Dios ha dicho que en tu casa hay un adorador. And God, that in your house there is a Aunque la worshiper. situación se vea difícil y Even if the oscura, situation seem difficult and dark, sigue declarando continue to que en declare tu casa hay un adorador, that in your house is a worshiper. hay un There predicador, is a preacher. hay un hijo y una hija para Cristo. There is a son and a daughter for Jesus. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es un día de milagros. This is a day of miracles. Es hoy un día de bendición. Today is a day of Y blessing. es un día para la familia. And it is a day for the family. Para que usted salga de aquí esperanzado, So that you can leave this place with hope, sabiendo que Dios lo va a hacer. knowing that God will do it. Y terminamos con esto. And Hablaba we con mi leave with esposa this. y decía, la palabra dice, I was talking with my wife and I was saying the instruye word al niño says, en su carrera. instruct the child in the Y ways. cuando fuere viejo, And when he gets older, no se apartará de ella. he will not forget. Pero mientras estén en tu casa, But as long as they're in your house, dile, en esta casa in this house, servimos a Jehová. we will serve the Lord. Aunque ellos digan, yo no quiero ir para la iglesia. Even if they say, I don't want to go to church, No quieres ir, you don't want to pero go. tampoco quieres ir a la escuela. But you also don't want to go to Y todos school. los días vas a la escuela. And every day you go. Así es que vamos para la iglesia. Then we're going to church. Vamos a adorar a Dios. Let's go worship God. Vamos a buscar a Let's Dios. go look for God. Que no quieres ir al estudio You don't bíblico. want to go to Bible study? No, pero mientras estés en mi casa, But so long you're in my house, vamos a ir al estudio we will bíblico. go to Bible study. Quieres trabajar, You want to work? quieres hacer todas estas cosas, You want to do all these pero el things. tiempo de Dios But the time for es el God tiempo de Dios. is the time for God. Eso es instruir
instruir a tu hijo That is to instruct your y a tu child, hija your son and en los daughter, caminos in the ways de of Dios. the Lord. Aleluya, 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 aleluya. Oiga, yo quiero cantar una vez más I would like to sing ese again cántico que estábamos ahorita, que estábamos declarando. the song that they were singing Que Él earlier, es el Dios de that milagros. He is the God of miracles. Que Él es el Dios de milagros. He is the God of miracles. Porque una de dos cosas va a suceder. Because one of two things is going to Tu happen. hijo o tu hija Your son or daughter va a tener un cambio radical will have a radical change en algún futuro. in the future. Y mientras tanto, In the meantime, tenemos que continuar creyendo. we have to continue to Y hay believe. condiciones And there are conditions que es posible que no cambien. that maybe things won't change. Pero dentro de ese proceso But in that process, vas a ver a Dios. you will see God. Vas a conocer a Dios. You will know God. Vas a tener una experiencia con Dios You will have an experience que with God nadie más va a poder that tener. no one else is going to be able Dios to te have. ha privilegiado. God has privileged Si you. en tu hogar Dios te ha privilegiado If in your home God has given de you the tener un privilege hijo o hija of having a son or a con daughter condiciones with especiales, special es conditions, porque Dios tiene un trato especial it's contigo because God wants to deal with you in a y tiene special una way. relación especial And He contigo wants a special y relationship vas a with you. conocer a Dios And you're going to know de God una forma in a way que hasta yo no lo puedo that conocer even I can't know Him in, porque es una experiencia única. because it is a unique Así es que experience. gózate en ella, So rejoice in it. disfruta de la vida Enjoy y life. dile: Dios es un Dios de And milagros, say God is a God of miracles, maravillas. of wonders. se atreve a levantar su Do mano you en dare esta raise your mañana. Come on. hands? Gracias familia por haber escuchado el mensaje de esta semana. Espero de que haya sido bendición a su vida y que la palabra haya ministrado. Toma un momento para suscribirse a nuestro canal de YouTube y también le pedimos que por ello usted deje un comentario dejándonos saber cómo esta palabra ha ministrado a su vida. Les amamos y le esperamos esta próxima semana.